Buenas tardes, mi nombre es Ronalis Rojas, estudiante de Ingeniería Civil y cursante de la materia Introducción a la Ingeniería Sísmica en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. El día de hoy les voy a plantear un problema buscando la solución, que sería las fuerzas FI de entrepiso y el corte basal. El enunciado dice así: calcule el corte basal y las fuerzas de piso FI en los diferentes niveles de la estructura. La estructura es de concreto armado y está ubicada en el tirito. Es de suelos duros y son muros estructurales con una altura de estrato de 10 metros y una velocidad de onda de corte de 280 metros sobre segundos. El edificio es una alcaldía. Se supone que esta es la estructura y teniendo ya esto, pasamos a copiar los datos, que sería el uso, una alcaldía. Está ubicado en el tirito. Es de suelos duros, una altura de estrato de 10 metros y velocidad de onda de corte de 280 metros sobre segundos y una estructura de concreto. Teniendo en cuenta esto, voy a poner como acotación que este ejercicio está hecho bajo las normas COBENIN 1756-2001 y bajo esa vamos a tener la información de las tablas que se encuentran en esta norma. Empezando el ejercicio, tenemos que la zona sísmica ubicada en la tabla 4.2 nos dice que es zona 4, ya que está ubicada en el Tigrito y es del municipio de San José de Guanipa. En esa tabla está dividida por estados y ahí nos dice que es de zona tipo 4. Después de esto, buscamos el valor de A sub 0 en la tabla 4.1, que nos dice que el A sub 0 en la zona 4 es de 0.25. Pasamos a buscarla, teniendo ya esos valores, pasamos a buscar la forma espectral y el factor de corrección en la tabla 5.1, que nos da los siguientes valores: S1 por el tipo de suelo, que es suelo duro, y como se encuentra con una velocidad de onda de corte de 280 y está entre los 10 metros, con una altura de estratos de 10 metros, nos da que el RO es de 0.80 y la forma espectral es de S1. Pasado esto, empezamos a buscar la clasificación de los grupos en la tabla 6.1.1. Esto nos dice que es grupo A, ya que el uso de esta es una alcaldía y es de máxima importancia. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, pasamos al factor de reducción, el factor de importancia, que es la tabla 6.1, que nos da el alfa de 1.3. Ya que encontramos que es del grupo A, esta nos dice en la tabla que el alfa es 1.30. Teniendo eso, ya podemos pasar a buscar el nivel de diseño, que según el grupo y la zona, nos dice que es nivel de diseño 3. Teniendo esto, pasamos al tipo de sistema estructural, que se encuentra en el punto 6.3.1 y como dice que es muro estructural, este es un diseño, una estructura tipo 3. Teniendo ya todo esto, el factor de reducción, que es la tabla 6.4, nos dice que hay tres tipos: estructuras de concreto, estructura de acero y estructura mixta. Y como este nos dice el ejercicio que es una estructura de concreto, tenemos que usar la primera tabla. Y teniendo ya los datos de cuánto es, teniendo ya varios valores que corresponden a esa tabla, nos dice que el factor de reducción es de 4.5. Luego de esto, pasamos a la tabla de los valores T asterisco, beta y P, que es la tabla 7.1, que según ya les digo. Según la forma espectral, que es S1, nos dice que T asterisco es 0.4, beta es 2.4 y P es 1. Después de esto, la tabla 7.2 nos da el valor de T+, que cuando es un R menor o igual a 5, como tenemos aquí que es 4.5, nos da que T más es 0.1 por R
calculamos el T más, que sería 0.1, que por 4.5 menos 1 da igual a 0.35. Teniendo ya esto, podemos calcular el T, que según la norma, si es una estructura tipo 3, nos dice que es 0.05 por HN, que HN es la altura del edificio, que es 10, elevado a la 0.75, lo que es igual a 0.05 por 10 a la 0.75 y nos da una T de 0.28. Entonces, después de tener todos estos valores, pasamos a comparar los valores de T para poder conseguir la fórmula de AD. Teniendo esto en cuenta, hay tres fórmulas, que es la 7.1, 7.2 y 7.3. Cuando nos dice que T es menor que T más, que es la primera, esta es la correcta, ya que nos dice que 0.28 es menor a 0.35. Luego la segunda, que es T más, menor o igual a T, menor o igual a T asterisco, que es 0.35, menor o igual a 0.28, menor o igual a 0.4, esto no cumple, o sea, no se usa esa fórmula. Y ya teniendo la última, que es T, que es 0.28, mayor a T asterisco, que es 0.4, esta tampoco cumple. Dale. Entonces, 0.28 menor o igual a 0.4 significa que esta no cumple y tenemos que usar la fórmula 7.1, que nos dice que AD es igual a alfa por rho por A sub 0 por 1 más T sobre T más por B o beta menos 1. Todo esto sobre 1 más T sobre T más a la C por R menos 1. Sustituimos todos estos valores, que lo tenemos ya todos encontrados, excepto C, que C es igual a raíz cuadrada, 4 raíz cuadrada de 4.5. Esto nos dice que C es igual a 1.17. Entonces, sustituimos todas estas incógnitas que ya las tenemos aquí y AD nos dice que alfa, que es 1.3, por rho, que es 0.80, por A sub 0, que es 0.25. Todo esto multiplicando 1 más T, que es 0.28, sobre T más, que es 0.35, multiplicado a beta, que es 2.4, menos 1. Todo esto sobre 1 más T, que es 0.28, sobre T más, que es 0.35, a la C, que es 1.17, multiplicado por R, que es 4.5, menos 1. Esto nos da un resultado de 0.149. ¿Verdad? Ya teniendo AD, podemos calcular U, que hay dos fórmulas en la norma, U1 y U2. U1 es
sobre T asterisco menos 1. Y esto, sustituyendo todos los valores, nos da un resultado de 0.78. Luego tenemos U2, que según la norma, la fórmula es 1,4 por n más 9 sobre 2n más 12. Esto, n, es el valor o los niveles del piso. En este caso, la estructura solo tiene 3 pisos y n sería igual a 3. Entonces, según sustituimos el valor de n aquí, y esto nos da un resultado de 0.93. Significa que usamos el mayor, que es U2, que es 0.93. Ya teniendo todos estos valores, podemos calcular el corte basal, que la fórmula nos dice que B sub 0, o corte basal, es igual a U por AD por W, que W es el peso del edificio, que sería sumando 300 toneladas más 300 toneladas más 250, que esto nos da un total de 850 toneladas. Sustituimos esto y nos dice que 0.93 por 0.149 por 850 nos da un corte basal de 117.78. Para confirmar que este corte basal esté bueno, se usa la siguiente fórmula: B sub 0 sobre W tiene que ser mayor a alfa por A sub 0 sobre R. Como ya tenemos todos estos valores, lo que hacemos es sustituirlos y dividirlos, y esto nos da un total de 0.138 es mayor a 0.072. Significa que sí cumple y el corte basal está bueno. Teniendo ya todo esto, podemos calcular FT. Ponle pausa. En la norma tenemos que FT, la fórmula es igual a 0.06 por T sobre T asterisco por menos 0.02 por B sub 0. Esto nos dice, sustituyendo los valores y haciendo las correspondientes multiplicaciones y restas, nos dice que FT es 2.59 toneladas. Entonces, para confirmar que este FT esté bueno, lo único que tenemos que realizar es la siguiente forma: 0.04 B sub 0 o corte basal tiene que ser menor o igual a FT, y este a su vez tiene que ser menor o igual a 0.10 B sub 0. Sustituyendo los valores nos dice que esto da como resultado 4.71, FT es 2.59 y esto nos da como resultado 11.78. Significa que no cumple. Lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor por este. Entonces, el nuevo FT sería así: 2.59 menor o igual a 4.71, usando 4.71 como nuevo FT, y este a su vez es menor o igual a 11.78. Teniendo ya todo esto, procedemos a calcular WJHJ, que es la suma y la multiplicación de los pesos de los pisos por la altura. Entonces, WJHJ es igual a 300 por 4 más
300 por 7 más 250 por 10, ¿verdad? Y esto nos da un total de 5.800. Teniendo esto, ya podemos calcular el FI. El FI, según la norma, la fórmula es la siguiente. FI es igual a B sub 0 o corte basal menos FT, esto multiplicado por WIHI sobre la sumatoria de WJHJ. Sustituyendo esto, B sub 0 menos FT tiene un valor de B sub 0 es 117.78 menos el nuevo FT, que es 4.71, me da un total de 113.07. Esto se va a usar en todas las fórmulas y tenemos que calcular tantas veces haya el número de pisos. O sea, en este caso son 3 FI. El primer FI se hace de la manera siguiente. FI es igual a 117.78 menos 4.71 por el primer piso por la primera altura, que son 300 por 4, entre la sumatoria, que sería 5.800. Esto me da un resultado de 23.4. El segundo FI, pongo que 113, que es lo mismo, si se ponen a ver en este resultado que está aquí, 0.07, esta vez multiplicado por 300 por 7, que es el segundo piso por la segunda altura, entre 5.800, me da un resultado de 40.94. El tercer FI, que es el último piso, me dice que, al igual que este, pongo 113,07 multiplicado por el tercer piso, que son 250, ¿verdad? Por la última altura, que son 10, sobre 5.800, me da un resultado de 48.74. A este resultado, que es el último piso, le sumo FT. Entonces, este me da un total de 53.45. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos las fuerzas FI de cada piso. Y para saber que el ejercicio está correcto, lo único que tenemos que hacer es la sumatoria de los FI. Y esto nos da 23.4 más 40. Dale. Lo dije bien. 23.4 más 40.94 más 53.45. Esto me da un resultado de 117.76. Si se dan cuenta, FI me da igual el corte basal. Bueno. En cuenta, la diferencia es por pequeños decimales, que a la hora de introducir los cálculos hacemos unas aproximaciones de decimales y nos da a veces un poco más o un poco menos, pero es básicamente lo mismo. O sea, FI, que es 117.76, y B sub 0 o corte basal, que es 117.78. Significa que el ejercicio está correcto. Entonces, al final de esto lo que hacemos es 117.78, que es el corte basal, y la fuerza de cada piso, que es
En el primero, 23.4. En el segundo, 40.94. Y en el tercero, que es 48.74 más FT, que es 4.71. Y hasta aquí llega el ejercicio que les he explicado. Espero que haya sido de total entendimiento para ustedes y les deseo un feliz día. Gracias.